Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio 7 del BL Noche Inolvidable. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Y bueno, para este episodio se nos viene la separación de Kim y Camol. Además, Kim se va a dar cuenta de que ya no siente nada por Dae. Como vimos en los adelantos, cuando ellos salen de este lugar, un tipo aparece y los apunta a ellos dos. Yo creo que en esta escena Camol lo más seguro es que va a proteger a Kim, porque ustedes saben de que para Camol su prioridad es Kim y lo va a querer proteger y mantenerlo a salvo. Mientras que Camol va a sacar su arma y se va a enfrentar a este tipo con todos sus guardaespaldas. Esto es un poco diferente al libro, ya que cuando atacan a Camol junto con Kim ya estaban adentro del auto. Además, Kim en ese momento estaba durmiendo. Kim se levanta asustado al escuchar varios disparos y Camol trata de tranquilizarlo. Kim tenía mucho miedo en ese momento. Camol estaba listo para salir con su arma del auto y pues atrapar a esos tipos quienes los estaban atacando en un estacionamiento. Esto es lo que pasa en el libro, pero vemos de que en la serie es un poco diferente. Después de que pasa esto, pues Camol dice de que lo están amenazando a él, de que eso era una amenaza. Entonces decide de que Kim se vaya a vivir con Dae unos días. Kim al escuchar esto se enoja mucho, le dice: me obligaste a venir aquí y ahora ¿quieres que me vaya? En el libro Kim se molesta muchísimo, está muy enojado con Camol, hay una discusión en el estacionamiento. Camol trata de explicarle a Kim que todo esto lo hace salvo porque no quiere que nada malo le pase a él. Pero Kim sigue diciendo: solamente me tratas como un objeto, me obligas a venir aquí y ahora te deshaces de mí. Entonces Kim sí estaba bastante enojado al escuchar lo que Camol había decidido. Al final, al día siguiente, Kim va con Dae, se va con él. Pero Dae ya no estaba en su casa, Dae estaba en una isla de vacaciones junto con su novio y también había un niño, el cual era el sobrino del novio de Dae. Vemos en los adelantos de que Kim llega a un lugar, está un poco triste, después se encuentra con Dae y también con su novio. Vemos de que aquí Kim le dice: me gustan los momentos familiares entre ustedes dos, es muy lindo. Otra escena que vemos es cuando Dae le dice a su novio si está pensando demasiado en Kim y en él otra vez. Entonces, al parecer, Ikk se va a poner un poco celoso. Bueno, ahora hablemos de algunas cosas las cuales pasan en el libro. En el libro, cuando Kim realiza este viaje, se da cuenta de que ya no siente nada por Dae y que solamente quiere su amistad. En una parte, Kim toma la mano de Dae y se da cuenta que quiere ser su amigo, solamente eso. En ese instante se abre la puerta y entra Ikk y puede ver que Kim está sosteniendo la mano de Dae. Además de eso, también pues Ikk, cuando conversa con Dae, le pregunta con respecto a unas marcas las cuales él tiene en su muñeca. Entonces Kim le miente porque esas marcas eran de que pues Camol había amarrado en la cama, ¿no? Para hacer las escenas más 18, el delicioso. Entonces pues Kim le miente a Ikk y no le dice la verdad, le dice que se había lastimado con otra cosa. También cuando Kim llega a esta isla, ya no le contesta las llamadas a Camol. Camol lo llama todo el día y se preocupa por Kim, entonces al final llama a Dae para saber cómo está Kim y le dice por qué Kim no contesta sus llamadas. También en una parte del libro, cuando Camol estaba en su casa, extrañaba a Kim. En realidad él lo mandó con Dae porque quiere protegerlo. Entonces quería escuchar su voz y le dice a Bae-boon de que lo llame y que le pregunte si Kim está enojado con Camol. Bae-boon lo llama a Kim, pero claro, Kim se da cuenta de que Camol le había dado esa orden a Bae-boon. Entonces le dice: está en altavoz del celular, ¿verdad? Y empieza a decir en voz alta: Camol, déjalo dormir a Bae-boon, que mañana él tiene que ir al colegio. Y pues Camol empieza a sonreír al darse cuenta de que fue atrapado. Además, también como que Camol está feliz de que su esposa lo haya regañado. Y bueno, esos son algunos momentos los cuales pasan en el libro. Esta escena de la llamada a mí me dio mucha risa, así que bueno, esperar
qué es lo que pasa en el próximo episodio. Se nos viene la separación de Kim y Camol, pero como les dije, más que todo esto lo hace Camol porque quiere proteger a Kim, no quiere que nada malo le pase a él. Así que bueno, esperar qué es lo que pasa en el próximo episodio. Déjenme sus comentarios cuáles son sus teorías para este episodio que se nos viene. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. También en la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.